Muy bien, buenas noches mis hermanos aquí en Cuchibamba Chico, parroquia de Mulalillo, ¿no es cierto? Sí. Y estamos aquí en la casa de la familia Quinatoa. Y bueno, habrán otros apellidos también más, pero principalmente la familia Quinatoa. Y estamos aquí el día sábado, aquí en la noche, teniendo esta reunión. Nuestros hermanos se reúnen siempre, todos los sábados se reúnen, ¿no es cierto? Sí. A leer la palabra, a cantar, a orar y a escuchar la enseñanza de la palabra. Y como siempre quiero animar a ustedes, mis hermanos que están viendo por YouTube, que también aprovechen el tiempo que es corto y se nos va, de que también en sus casas puedan reunirse con su familia. Voy a pasar a mostrar a los hermanos que van a saludar para que podamos conocerles, ¿ya? Aquí, excelente. Estamos ahí, un lindo grupito reunidos aquí. También tenemos algunos animalitos que nos acompañan también, esos perritos. Muy bien, ahí estaba nuestro hermano Alberto también por ahí. Muy bien. Estamos todos contentos de estar aquí. Amén. Ahí está la mamita de nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Santiago. Perdón que no me acuerdo todos los nombres, ¿no? Muy bien, yo quiero esta noche, estamos contentos por el estudio que están siguiendo. Creo que están siguiendo el material que les dimos, mi hermano Alberto. Sí, las preguntas. Sí, excelente. Bueno, y lo que el Señor vaya también añadiendo aquí con nuestro hermano Alberto, su hermano Marcelito también, y también el hermano Juanito que sabe venir, y todo lo que vamos aportando, ¿no? Entonces la idea es que no se olviden, si tiene alguna pregunta, con todo gusto hágala, y eso va a ser provecho, porque cuando alguien hace una pregunta, sirve para enseñar, y a lo mejor es la pregunta que también todos han tenido. Pero esta noche quiero compartirles, ustedes han pasado mucho tiempo leyendo la palabra, ¿no es cierto? ¿Desde hace cuántos meses que se están reuniendo mi hermano Alberto aquí? Desde un mes después de la pandemia, ¿no? O sea que después de un mes de la pandemia, o sea, han pasado casi toda la pandemia reuniéndose cada sábado a orar y leer la palabra. Bendito sea el Señor por eso. Y están todos bien. Y están todos todavía aquí, ¿no es cierto? Bueno, el Señor nos guarda y sabemos que muchas personas han partido. Y sabemos que también nosotros en algún momento vamos a partir, ¿no es cierto? Tarde o temprano la muerte llegará. Lo importante es estar preparado delante del Señor. Ahora, ustedes han pasado mucho tiempo escuchando la palabra, leyendo las Escrituras. Algunos de ustedes incluso han ido a la reunión de nuestra iglesia y han escuchado también. Bueno, es bueno escuchar la palabra, pero la palabra cuando se escucha hay que responder a ella. La pregunta es, ¿qué respuesta estamos dando a la palabra? ¿Sabía usted que nadie se va a salvar del infierno por escuchar la palabra? Se van a salvar por creer la palabra. ¿Me comprende? Escuchar, muchos escuchan. La palabra hay que recibirla. En la lectura que leímos hoy día, en Hechos capítulo 2, dice que los creyentes estaban reunidos en una casa, y por eso a mí me encantan las reuniones en las casas. Además, creo que la iglesia debiera reunirse así en las casas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, por la gracia del Señor. Y dice que los creyentes estaban reunidos en una casa orando, y viene el Espíritu Santo y comienzan ellos a hablar en diferentes idiomas. Eso quiere decir cuando dice que hablan en lenguas, en diferentes idiomas. El milagro era que ellos podían hablar idiomas que no conocían. Y las personas que sí conocían esos idiomas, les oían hablar en sus idiomas. Las maravillas de Dios. Entonces a usted creo que le tocó el versículo que decía, la gente decía, estos están ebrios, están borrachos, ¿no es cierto? Y entonces se levanta el apóstol Pedro para explicar que ellos no estaban ebrios, sino que era el cumplimiento de la profecía de Dios que iba a enviar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y entonces él predica y habla de Jesucristo. Y él dice que Jesucristo es un varón aprobado por Dios con señales y milagros. Y que él era el Salvador prometido. Los judíos estaban esperando ese Salvador, ese Mesías, ese Cristo. Y él dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y Dios lo resucitó de los muertos. Y entonces la gente le responde, ¿qué haremos? Bueno, ese es en el otro mensaje, pero dice, bueno, él dice, arrepiéntanse. ¿Ah? Crean en el Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía otra vez al Señor Jesucristo. Y dice entonces la palabra, que los que recibieron su palabra fueron como... ¿Cuánto eran? ¿3,000 o 5,000 personas? ¿Ah? 3,000 personas. Yo siempre, para los números, soy malo. A mí a veces me dicen, mira, mi esposa me dice, este es el estado de la cuenta, este es lo que me recibe, lo gasto. Y es como que me hubieran hablado en otro idioma. Entonces yo para los números soy malo. Para las letras un poquito más, mejor.
Entonces, dice que como 3.000, dice, los que recibieron la palabra fueron como 3.000 personas y se bautizaron ese día y se añadieron a la iglesia. ¿Qué es entonces la respuesta que Dios quiere de nosotros? Que recibamos la palabra. Que nosotros creamos la palabra como un niño. ¿Cuándo ha escuchado usted decir a un niño, hoy no me hable del evangelio porque estos cristianos son unos hipócritas? ¿Ha escuchado a un niño decir eso? Pero a un adulto sí, ¿no? A veces saben decir eso. No, dice, no me hable de la palabra porque yo... A ver, un niño pequeño, le abrimos la palabra. No, dice, yo tengo un vecinito que es cristianito, pero es desordenado. No, él no va a decir eso. El niño cree en la palabra. No creemos la palabra por las personas. Porque, ¿quién conoce los corazones? Es cierto que hay personas que dicen ser cristianos, pero viven vidas en pecado. No todos los que dicen ser cristianos son verdaderos cristianos. ¿Me comprende? De modo que no tenemos que juzgar la palabra por las personas. Tenemos que juzgar la palabra por el testimonio de la palabra. Porque la palabra ha permanecido. Dice, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Todavía permanece la palabra. Hubo un hombre en la historia que no, yo también para los nombres soy bastante malo, pero hubo un hombre en la historia, en un país, creo que, no me acuerdo qué país era, dijo, en 100 años, un filósofo, dijo, en 100 años más el cristianismo no va a existir. En 100 años después, ahí donde él vivía, creo que ahí fue que se estableció la primera imprenta y lo primero que se imprimió fue una Biblia. El cristianismo va a seguir porque viene de Dios. La palabra de Dios permanecerá. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la palabra? Yo tengo aquí unos dibujitos, porque a mí me gusta a veces usar dibujos para enseñar. Yo hice los dibujos, perdonarán nomás. Entonces a veces no se entiende ni lo que es, pero con mi explicación va a entender lo que es el dibujo. ¿Ya? Entonces, en estos dibujos tengo algunos corazones. Cada corazón representa alguna forma en que las personas reaccionan ante la palabra. El primer corazón es el corazón, ¿cómo le llamarían a este corazón? Corazón de piedra, ¿no es cierto? ¿Sí? O de hierro, también puede ser, ¿no? De piedra, un corazón endurecido, un corazón duro. Este es el corazón de algunas personas que cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, a pesar de ver los milagros, a pesar de conocer la palabra, no quisieron creer en Él. Eso eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, eran personas que conocían la palabra de Dios, pero rechazaron a Cristo. ¿Cómo es esto posible? Mire lo que dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice así: aconteció también en otro día de reposo que él, hablando del Señor Jesús, entró en una sinagoga. La sinagoga era como una iglesia, como un templo donde se leía la palabra. Entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca una mano. Un hombre que tenía la mano seca, o sea, paralizada, no la podía mover. Y le acechaban los escribas. Es decir, le estaban molestando. Y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él así lo hizo, y su mano le fue restaurada. Maravilloso, ¿no? Pero mira lo que pasó ahora, lastimosamente, dice: y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Qué pasó? Dice que el Señor estaba en una sinagoga en el día de reposo. En el Antiguo Testamento Dios estableció el día sábado, en esa época, que las personas debían descansar y no trabajar. Entonces estos fariseos, estos escribas, iban más allá de lo que Dios había hecho. Y ellos decían que prácticamente no había que hacer nada. Entonces querían buscar una manera de acusar a Jesús. Ellos no tenían un corazón dispuesto a creer en Jesús. Ellos ya estaban predispuestos a rechazarle. ¿Sabe qué? Hay muchas personas como estos hombres que en el día de hoy rechazan la palabra. Ni siquiera le dan la oportunidad a la palabra. Ya la quieren rechazar. No están dispuestos a escuchar la palabra. No están dispuestos a escuchar de Jesucristo. Entonces dice que ellos se enojaron
porque el Señor hizo un milagro en el día de reposo. Pero ese milagro era una señal de que verdaderamente Él era el Salvador. Pero ellos no quisieron ver la señal. ¿Sabe por qué tenían un corazón tan duro? Porque ellos no querían reconocer que eran pecadores. Ellos pensaban que eran buenas personas. Ellos pensaban que por su religión, que por su religiosidad, ellos estaban bien con Dios. Así me he encontrado con muchas personas. Piensan que son buenas personas. No, ¿por qué me predicas a mí? Anda a predicar a los borrachos. Anda a predicar a los drogadictos. Yo soy una buena persona. No le hago mal a nadie. ¿Se han escuchado eso, no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que nosotros no somos buenas personas. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron. Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Buscamos los beneficios de Dios, pero a Dios no. Hermanos queridos, estimada familia, no tengamos un corazón duro. Puede ser que estemos aquí, pero estamos quizás por obligación, o ya, bueno, porque necesitamos que el Señor nos proteja del coronavirus. ¿Ah? Pero la pregunta es, ¿realmente tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra? ¿O ya nuestro corazón está cerrado a la palabra? ¿Por qué algunos cierran su corazón? Ellos cerraban su corazón porque ellos tenían una religión. Y la religión de ellos, aunque era basada en la Biblia, era equivocada. Ellos pensaban que por obedecer los mandamientos serían justificados, serían salvos. Pero la palabra de Dios dice que obedecer los mandamientos es algo bueno, pero eso no nos salva del pecado. Porque el propósito de los mandamientos es mostrarnos cuán pecadores somos para que busquemos la misericordia de Cristo. Los 10 mandamientos y todos los mandamientos de la Biblia no están hechos para que tú al obedecerlos Dios te perdone. Están hechos para mostrarte lo pecador que eres, para mostrarte que los has desobedecido. Y tú te humilles delante de Dios y reconozcas que eres pecador y busques la misericordia de Cristo. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer eso, porque amaban su justicia propia, amaban su religión. Este corazón representa a todos aquellos que dicen, no me vengas a hablar de la palabra, yo nací en esta religión y voy a morir en mi religión. El punto no es la religión que tengas, el punto es si realmente estás en la verdad o no. ¿En qué se basa tu religiosidad? ¿En qué se basa tus creencias? ¿En lo que te han enseñado siempre? ¿En lo que todos hacen? ¿O en la palabra de Dios? ¿Para qué está la palabra de Dios si no la leemos? ¿Para qué está la palabra de Dios si no la investigamos? Es en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, donde encontramos la verdad. No tengas un corazón duro, dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos al segundo tipo de corazón. A ver, ese es el corazón, ¿cómo le llamarían? Ambicioso. ¿Ah? O el corazón codicioso. ¿De quién será este corazón? A ver. Hay un personaje en la palabra de Dios que tenía un corazón codicioso. Era una persona que estuvo muy cerca de Jesús. Judas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él... Bueno, vamos a leerlo mejor, ¿ya? Dice así la palabra en Mateo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Mire lo que dice. Entonces uno de los 12 discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Dice que este Judas, mire, Judas no era un hombre, podríamos decir, un hombre de la vida, así un alcohólico, un hombre que anda con mujeres. ¿Sabe quién era él? Uno de los 12 discípulos, así como Pedro, así como Juan. Era uno de los 12. Él había estado con Jesús, él había escuchado a Jesús, él había visto a Jesús, él había tocado a Jesús, él había visto los milagros. Pero ¿sabe lo que pasó? Rechazó a Jesús porque amaba más el dinero. Pero ¿sabe qué? Esto es impresionante. Yo compartí algo semejante a los hermanos ayer en Ambato en otro mensaje, pero también estaba hablando de Judas. ¿Sabe por qué Dios nos dejó la enseñanza de Judas? Para que nosotros entendamos que habían 12 discípulos, pero no todos ellos eran verdaderos creyentes.
Judas era un falso creyente, era un falso discípulo. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo sabemos que todos los que estamos aquí realmente creemos? Hay muchas personas que van a la iglesia cristiana, que conocen la palabra, que leen la Biblia, pero no todos son verdaderos cristianos. ¿Sabe? El verdadero cristiano, su vida cambia por Cristo. Cristo cambia su vida y no va a volver a ser la misma persona. Pero el falso creyente es igual que Judas. Por un tiempo, él hacía lo mismo que los discípulos. Por un tiempo, él escuchaba la palabra. Por un tiempo seguía a Jesús. Pero al terminar, al venir el momento difícil, se demostró que él realmente no era un creyente porque volvió a su vida anterior. Volvió a demostrar en su corazón, en su vida, que él amaba realmente el dinero. En una ocasión dice que una mujer derramó un perfume muy caro a los pies del Señor. Y Judas dijo, ¡qué desperdicio! ¿Cómo va a ser un desperdicio derramar un perfume a los pies del Señor? Es como que le dijera, es como que un hijo viene a donde la mamá y le regala un chocolate. ¡Qué desperdicio! ¿Podría haber comprado otra cosa con eso? No, ¿no es cierto? Entonces, pero dice la palabra que Judas decía eso no porque le importaran los pobres, sino porque él era el tesorero y sustraía, sacaba dinero para sí mismo. Robaba de la ofrenda. Se robaba la ofrenda. Entonces, Judas era un hombre que aunque estaba con los discípulos, nunca su corazón fue convertido. Nunca realmente se arrepintió, porque después volvió a lo que realmente amaba, el dinero. Muchos pueden estar aquí en esta reunión. Muchos pueden oír la palabra, pero algunos a lo mejor no han creído verdaderamente. ¿Sabes lo que pasa? Tarde o temprano vas a volver igual al pecado. Si no te arrepientes verdaderamente, si no te conviertes a Cristo, si no reconoces a Cristo como el Señor, tarde o temprano vas a volver a la vida antigua y te vas a perder. Hay muchos que prefieren más otras cosas antes que a Jesús. Nunca tienen tiempo para oír la palabra. Siempre hay trabajo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y nunca tienen tiempo para el Señor. También algunos tienen este corazón. Aman más el trabajo, aman la riqueza y no se preocupan de su salvación. El Señor le dijo a los discípulos, ¿qué provecho saca el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho sacas de haber trabajado toda la vida si después te vas a ir al infierno? Hace un alto en tu vida y busca la salvación. Preocúpate por tu alma. Arrepiéntete y busca a Jesucristo para que te perdone. Hay otro corazón. Ahí va. Tan, 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 tan. Ajá, mire, este corazón es interesante. Vamos a decir. Esta cruz, podríamos decir que va a representar a Cristo. Representar de manera pedagógica, ¿no? No vamos a prender velita, esto, nada. ¿No? Y Jesús está... ¿Dónde está Jesús aquí? Con respecto al corazón. A la izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Está adentro o está afuera? Afuera. ¿Está lejos o está cerca? Está cerquita, ¿no es cierto? Pero no está adentro. Este corazón se llama el corazón casi salvo. Casi salvo. Imagínese, ¿usted tiene hijo, ¿sí es cierto? ¿Hijo o hija? De los dos, ya. Muy bien, yo tengo solo hijas nomás. Imagínese, Santiago, que viene su hija. ¿Está estudiando su hija? Sí. Y dice, a fin del año escolar, dice, papito, tengo una buena noticia. ¿Qué? ¡Casi paso de año! La alegría se le va a ir ese rato cuando el papá le dé su castigo. La otra vez jugó la selección ecuatoriana y casi ganó. Casi vamos al mundial. Ese casi no sirve de nada. Hay algunas personas que son casi salvos, pero igual se fueron al infierno. Porque tuvieron a Jesús muy cerca, pero no entró en su vida. Había un hombre, había un discípulo tardío que se llamó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue parte de los 12. Se convirtió después, pero también fue nombrado por el mismo Señor como apóstol. San Pablo le sabemos decir. Y San Pablo predicaba a todo el mundo que podía predicar, incluso a los reyes. Incluso él podía haber salido libre, pero él quiso estar preso para poder predicarle a los reyes.
Y entre eso lo llevaron ante varios reyes, y delante de los reyes él contó su testimonio de cómo se convirtió. Y entre esos reyes estaba el rey Agripa. Yo siempre me acuerdo de este rey cuando estoy con gripe. El rey Agripa fue casi salvo. Casi se salvó. Lo llevaron al apóstol Pablo porque Agripa quería escuchar. ¿Quién es este Pablo que tanto? Y entonces le escuchó y Pablo le predicó, le habló de Cristo, le habló del arrepentimiento, le habló de la fe. Y Agripa tenía conocimiento de la palabra porque, aunque él creo que no era judío, él tenía afinidad con los judíos. Y entonces el apóstol Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces el rey le respondió, por poco me persuades a ser cristiano. El rey le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Casi me convences. Pero no quiero aceptar esta verdad. Este rey tuvo a Jesús cerca porque escuchó la palabra. Consideró el mensaje porque dijo, casi me persuade, decir, lo que tú dices es muy razonable. Pero ¿sabe qué? No quiso creer en Cristo. No quiso arrepentirse. No quiso volver al Señor. Fue casi salvo. Hay muchos que son casi salvos. Tienen familiares que son cristianos. Papás, mamás que son cristianos. Esposo, esposa. Leen la Biblia, han ido, saben versículos de la Biblia. Pero nunca han dado el paso de arrepentirse y de confiar en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. El infierno está lleno de personas que fueron casi salvos. Mientras más conocimiento de la palabra tienes, si lo rechazas, más grave será tu castigo. Alguno dirá, entonces mejor no escuchar la palabra. Si no escuchas la palabra, déjame decirte, te vas a ir igual al infierno porque eres pecador. El que no hayas escuchado el Evangelio no te hace menos pecador. Todos somos pecadores. Pero si tú escuchas la palabra, tienes la oportunidad de salvarte. Pero si la rechazas, es un error muy grave. El Señor predicó en muchas ciudades y esas ciudades le rechazaron. Y Él le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, así se llamaban las ciudades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido. Por eso el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para estas ciudades. Sodoma y Gomorra fueron unas ciudades donde se practicaba la homosexualidad del Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo la destruyó Dios? Hizo caer fuego del cielo. Pero no les envió ningún mensaje de salvación. No les envió ningún profeta para que se arrepientan. Simplemente Dios las destruyó. Pero las otras ciudades como Corazín, Betsaida, tuvieron al mismo Señor predicándoles y le rechazaron. Por eso el castigo para ellos será más fuerte que el de Sodoma y Gomorra. Porque ser homosexual, ser adúltero o ser asesino son pecados graves. Pero rechazar al Hijo de Dios es un pecado más grave todavía. Yo quiero que entendamos que muchas veces la gente dice, yo no le hago mal a nadie. Pero la pregunta es, ¿pero has amado a Dios? Tampoco, eso es más grave. No estoy diciendo que podamos hacer pecado, no. Estoy diciendo que el pecado más grave, todos los pecados son graves. Y por todos merecemos el castigo. Pero rechazar a Cristo, aborrecer a Cristo, no confiar en Él, es un pecado muy grave. Porque estás rechazando la salvación de Dios. ¿Sabes que a lo mejor tú has tenido alguno de estos corazones? A lo mejor tú has tenido un corazón endurecido. ¿No has querido recibir la palabra? A lo mejor has tenido un corazón codicioso. A lo mejor estás aquí pero no te has arrepentido. O más te importan otras cosas. O a lo mejor has sido casi salvo. A lo mejor has estado aquí, pero no te decides. Cuando seas más viejito. Puede ser que cuando seas viejito ya pierdas el conocimiento, pierdas la memoria y no vas a poder entender nada. En el momento de mi muerte, ahí me arrepentiré. Y los que mueren en accidentes no se dan ni cuenta cuando mueren. O hay personas, escúcheme, que aún en el lecho de la muerte, aún ahí no se arrepienten. Porque tienen un corazón duro. Ni siquiera en los últimos momentos de vida entienden que necesitan la salvación. Pero ahora estás entendiendo algo. Ahora tú estás comprendiendo algo. Entonces no lo dejes para después. Después va a venir el diablo y se va a llevar esa palabra. Ahora que estás escuchando la palabra, arrepiéntete. Confía en el Señor Jesucristo. Reconócelo. El último corazón es el corazón salvo. ¿Dónde está Jesús aquí? Adentro.
Este es el corazón de un hombre que en el último momento de su vida entendió. Hay algunos que sí en el último momento, pero no esperes para el último momento. Es más, ¿sabes cuál es el mejor momento para venir a Cristo? ¿Sabes cuál es el mejor momento para confiar en el Señor como Salvador? Cuando escuchas la palabra. Ahora, este es el mejor momento. Pero este hombre, dice la Biblia, que cuando el Señor fue crucificado, llevaban con él a otros dos, que también eran malhechores. Fueron crucificados uno a la izquierda y otro a la derecha. Y uno de ellos le insultaba a Jesús y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía diciéndole: ¿no tienes temor de Dios aún estando en la misma condenación? ¿Ven? Habían dos personas muriendo. El uno tenía un corazón duro, a pesar de que estaba muriendo. Pero el otro sí, estaba entendiendo. Y entonces el otro va y le dice: Señor Jesús, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Él estaba reconociendo que Jesús era el rey. Y el Señor, ¿qué le responde? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, yo creo que ese hombre murió muy feliz. Hoy algunos dirán: pero qué injusto. Si ese hombre era un malhechor, hizo mal toda la vida, no hizo nada bueno, y en el último momento Dios le perdona. Esa es la misericordia de Dios. Tú también eres pecador. Y no eres mejor que Él. No somos mejor que Él. Somos pecadores. Puede ser que no hayamos sido ladrones, pero tampoco hemos amado a Dios. Y tampoco hemos amado al prójimo verdaderamente. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos que Jesús venga a nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Significa que cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí presente, ya han escuchado que Cristo les puede salvar. Ya han escuchado que Cristo es el Señor. Pero la pregunta es: ¿ya le has reconocido como el Señor? ¿Ya has confiado en Él para la salvación de tu alma? ¿Ya has creído que Él te puede perdonar? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Has buscado la salvación? ¿Has buscado que Jesucristo te salve? ¿Has clamado a Jesús por salvación? Dice la Biblia: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo es el momento? Ahora es el momento. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Quiero terminar con estas palabras, estimada familia. Sigan escuchando la palabra, pero crean en el Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Reconócelo como el Señor. Vive para Él. Confía en Él y ámale con todo el corazón. Y como dice la palabra, escucha, y mira aquí, especialmente queridos papás y queridas mamás, hay una promesa si tú crees en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querida madre, querido padre, si usted se entrega a Jesucristo, lo más probable es que sus hijos le van a seguir. A lo mejor se demorarán años. El esposo se demorará. Pero la promesa está que si usted cree en el Señor, su familia lo más probable es que también crea en el Señor. Así que no dejen de escuchar la palabra, pero por sobre todo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Démosle gracias al Señor. Oremos. Pongámonos de pie para orar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy hemos podido escuchar esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de poder entender cómo debemos responder al mensaje que ya hemos escuchado. Gracias por cada familia aquí presente, por cada madre y cada padre, cada joven señorita, cada niño y cada niña, cada anciano, cada anciana, Señor. Gracias porque hoy hemos podido escuchar tu voz a través de la palabra. Y quiero pedirte que tú les des el don del arrepentimiento y la fe. Como también ruego por los familiares, esposos, esposas, hijos e hijas, que no están aquí presentes, que a lo mejor no tienen interés en la palabra. Obra en sus corazones, atráeles, convénceles, quebrántales ese corazón duro y dales el arrepentimiento para venir a ti. Queremos pedirte que también bendigas esta noche y que en tu voluntad nos concedas mañana también tener un lindo día para en la congregación poder alabarte. Te alabamos y que en este hogar reine la paz y abunde tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y nos despedimos de nuestros hermanos de YouTube también. Que el Señor les bendiga.